Hola, en este video vamos a hablar sobre la recursión, una forma especial de utilizar las funciones para resolver muchos tipos de problemas diferentes. Primero tenemos que ver qué es lo que realmente es una función. En términos de programación es muy simple, es algo que recibe valores y que te regresa un valor. Las funciones las podemos definir de muchos tipos. Por ejemplo, podemos definir una función que recibe dos valores a y b y regresa la suma de esos dos, a más b. En este caso, si le mandáramos 5 y 3, pues nos regresaría el valor de 8. Este sería el código para una función así. En la primera línea estamos declarando que nuestra función de suma recibe dos enteros como parámetros a y b. En esta línea estamos indicando qué es lo que va a regresar como valor, en ese caso la suma de ambos valores. Y aquí estamos llamando a la función para que nos sumen los valores x y y. Ya habiendo definido nuestra función, ya podríamos llamarla como suma de a y b y simplemente regresar los valores a más b. Se le llamamos con los valores 7 y 10, devuelve 17. Este no es el único tipo de funciones que se pueden hacer. Podemos hacer funciones muy interesantes como la del máximo común divisor, que revuelve el valor más grande tal que sea divisor de ambos valores a y b. En este caso, si lo llamáramos con los valores 64 y 48, el resultado sería 16. Y en general podemos crear funciones que tengan cualquier comportamiento que nosotros queramos, siempre y cuando podamos implementarlo en código. Vamos a hacer una función que recibe un parámetro n y que nos regresa n factorial, que si recuerdan que es el factorial, no es más que el producto de todos los números desde 1 hasta el número n. Es decir, 1 por 2 por 3, sucesivamente hasta llegar a n. Por ejemplo, 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, lo cual nos daría 120. Pero nos es más útil verlo de la otra forma. Para aplicar la recursión aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a separar los primeros 4 términos del último. Es decir, vamos a separar 1 por 2 por 3 por 4. Si nos fijamos en estos 4 números, nos vamos a dar cuenta que no son más que 4 factorial. Y eso quiere decir que nuestra expresión original de 5 factorial la podremos reescribir como 5 por 4 factorial. Y esta es una propiedad muy interesante sobre los números factoriales, que aplica para todos, y eso lo podemos utilizar para hacer una definición recursiva. Entonces podemos decir que n factorial es simplemente n por el factorial de n-1. Y también podemos tener este detalle de que 1 factorial es simplemente 1. Y con estas dos reglas ya podemos implementar una función recursiva que nos resuelva el factorial. Entonces nuestra función de factorial podemos definirla como que regresa n por el factorial de n-1. En este caso, si le mandamos 5, te regresaría 5 por el factorial de 4, lo cual sería 5 por 24, que resultaría siendo 120. Nuestra función de factorial va a seguir dos reglas muy simples. La primera es que si es 1, simplemente se regresa 1, y para cualquier otro número n, se regresa n por el factorial de n-1. Entonces vamos a ver, si queremos sacar el factorial de 6, pues va a ser 6 por el factorial de 5. Para hacer eso, pues necesitamos calcular el factorial de 5, así que se va a hacer una llamada recursiva para calcular el factorial de 5. El factorial de 5 es 5 por el factorial de 4, y nuevamente para sacar el factorial de 4 necesitamos hacer otra llamada recursiva. Entonces se va a llamar nuevamente la función para calcular el factorial de 4, el cual va a ser 4 por factorial de 3, y nuevamente se va a volver a llamar a la función para sacar el factorial de 3, y este mismo
va a ser factorial de 3 igual a 3 por el factorial de 2. Y otra vez se va a hacer otra llamada a la misma función factorial para sacar el factorial de 2, el cual va a ser 2 por el factorial de 1. Nuevamente se va a hacer otra llamada para sacar el factorial de 1, el cual simplemente es 1. Y como el de factorial de 1 ya conocemos siempre la respuesta, aquí podemos terminar esta ejecución del factorial de 1 y regresar la respuesta, la cual es simplemente 1. Y ahora tenemos que el factorial de 1 sabemos que es 1, y ya podemos calcular el factorial de 2, el cual va a ser 2 por 1, que finalmente resulta siendo 2. Ya teniendo el factorial de 2, podemos terminar la ejecución en esta función y regresar nuestra respuesta de 2. Y ahora que ya sabemos que el factorial de 2 es 2, podemos evaluar el factorial de 3, el cual va a terminar siendo 3 por 2, que termina siendo 6. Nuevamente, ya que sabemos la respuesta, podemos regresar nuestra respuesta de que el factorial de 3 es 6, y podemos evaluar ahora el factorial de 4, siendo 4 por el factorial de 3, el cual es 4 por 6. Y esto termina siendo 24. Se termina de ejecutar el factorial de 4 y regresa su respuesta. Ahora sabemos que el factorial de 4 es 24, ahora podemos evaluar el factorial de 5, el cual es 5 por 24, que termina siendo 120. Una vez que se calcula eso, podemos regresar la respuesta del factorial de 5, el cual ya sabemos que es 120, así que el factorial de 6 va a ser 6 por 120. Y esto va a terminar dando el resultado de 720. Ya tenemos el resultado del factorial de 6 y este es nuestro resultado final, 720. Vamos a ver cómo se vería esto en código, aunque sí te recomiendo que trates de hacerlo primero. Este es el código que nos calcularía el factorial. Es la definición de nuestra función y un poquito de código en el main. Entonces veamos. Esta línea define nuestra función factorial y dice que va a recibir un parámetro n, que va a ser un entero long. Cuando n sea 1, se va a regresar 1, que es nuestro caso base. Es lo que no necesitamos hacer ninguna llamada más al factorial. Eso lo podemos regresar tal cual. Y en esta línea es donde ocurre la magia. Regresamos n por el factorial de n-1. Este es lo que nos calcula el factorial de forma recursiva. Aquí es donde se hace la llamada al siguiente factorial. Esto funciona internamente con lo que conocemos como la pila recursiva, lo cual es una estructura interna que mantiene el orden en el que se deben ejecutar las funciones. Digamos que esta es nuestra función main y nuestro código empieza a ejecutarse aquí en el extremo izquierdo. En este caso va a comenzar a ejecutarse y en algún punto va a llegar a una función. Cuando se llega a una función, se pausa lo que se está haciendo en el main y se ejecuta la función. Y la función se agrega a la pila recursiva. Se va a continuar ejecutando y cuando se termine de ejecutar y tenga una respuesta, se elimina de la pila recursiva y se reanuda lo que sea que se estuviera haciendo antes en el main. Y continúa la ejecución. En algún punto podemos llegar a hacer otra función. Digamos que aquí se pide el factorial de 4. En este caso se pausa el main, se agrega el factorial de 4 a la pila recursiva. Y dentro de la ejecución del factorial de 4, sabemos que para calcularlo va a ser 4 por el factorial de 3. Así que se va a hacer meter el factorial de 3 a la pila recursiva y se va a quedar pendiente el factorial de 4. Nuevamente, para calcular el factorial de 3, necesitamos 3 por el factorial de 2. Así que se queda pausado lo que se estaba haciendo el factorial de 3 y se mete el factorial de 2 a la pila recursiva. Para sacar el factorial de 2 va a ser 2 por el factorial de 1. Se queda pausado el factorial de 2 y se ejecuta el factorial de 1 que se mete a la pila recursiva. Ahora, el factorial de 1 ya sabemos que es solamente 1, ya no necesita hacer más llamadas, así que puede regresar su respuesta de que el factorial de 1 es 1. Ya estando en el factorial de 2, ya tuvimos nuestra respuesta de factorial de 1, así que podemos sacar nuestro resultado. Teniendo el resultado, regresamos nuestro resultado de 2. Ahora podemos sacar el factorial de 3, el cual va a ser 6, y regresa su resultado, reanudando el factorial de 4,
Ahora podemos sacar el factorial de 4, lo cual es 24, regresa su respuesta y se reanuda la ejecución del main, y continúa esa ejecución hasta terminar. Este es un ejemplo de cómo se maneja la pila recursiva y cómo se comporta, sobre todo. Cuando llamamos a una función, esta se pone hasta lo más arriba de la pila recursiva, y la ejecución del programa siempre se da hasta arriba de la pila. Eso quiere decir que se maneja de esta forma en la que siempre se ejecuta lo que está más alto, es decir, lo más reciente. Las soluciones recursivas se aprovechan de una forma de pensar la cual se basa en agarrar un problema y partirlo en problemas más pequeños, luego juntarlos para resolver el más grande. Pero hay un pequeño problema con esto, y es que no podemos hacer recursión infinitamente. Para eso necesitamos un caso base, que es un caso suficientemente pequeño el cual podemos resolver sin utilizar recursión. En el ejemplo del factorial, nuestro caso base es cuando n es igual a 1. Eso es todo por este video. Hagan los problemas. Suerte.